Hola, soy Rodrigo Brewer. Voy a hablar sobre la lectura número 6, la primera de las tres lecturas que nos leímos para nuestro podcast. Mis integrantes, Tomás Andrade y Michele Campanelli, vienen después de mí. Nosotros tuvimos el tema de los datos cuantitativos, cualitativos y datos mixtos que encontramos en estas lecturas. Estas lecturas, la primera, habla bastante de datos cualitativos, no tanto de datos cuantitativos y solamente un dato mixto. Empezamos con los datos cuantitativos. 37% de las 142 muertes ocurridas durante el intenso enfrentamiento entre gobierno y oposición entre mayo y agosto de 2017 fueron atribuidas a acciones militares y policiales. El 52% de las muertes atribuidas a las fuerzas de seguridad se atribuyeron a la Guardia Nacional actuando de forma independiente. Entre agosto del 2017 y abril del 2021, 716 agentes de seguridad y 40 civiles fueron acusados de graves violaciones de los derechos humanos y 153 condenados, según el ministro de Público. Ahora hablamos de los datos cualitativos. La mayor parte de la violencia reciente está asociada al introducimiento de un gobierno autoritario, pero el grueso de la violencia en Venezuela no está dirigida contra antagonistas políticos. La policía estableció o reconoció códigos de control informal y maligno, cuya característica más escandalosa era la aplicación rutinaria de violencia letal. Predominaron las muertes durante operativos de seguridad en zonas marcadas por altos niveles de inseguridad y violencia, y en su mayoría acompañadas de violencia de género y de control de testigos, separación de víctimas de sus familiares frecuentemente acompañada de manipulación de evidencia y robo de objetos pertenecientes a las familias de los hogares intervenidos. Es dudoso considerar las operaciones policiales como ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil debido a la selectividad que implican respecto a las víctimas. El único dato mixto que encontramos en esta lectura es que desde el 2014 se observan abusos discrecionales y limitaciones en los procesos burocráticos de auditoría y control. Gracias. Soy Tomás Andrade y voy a hablar sobre los datos cualitativos. Los entrevistados fueron mayormente y intencionalmente de adolescentes sancionados por homicidios que se encontraban cumpliendo medidas privativas de libertad. Las entrevistas fueron realizadas por el primer autor de este artículo con la ayuda de un asistente. Fueron grabadas y transcritas textualmente y tuvieron una duración promedio de 1 hora. A partir de sus relatos se construyeron las vivencias de estos adolescentes, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia, documentando con sus voces y a veces reproducidas textualmente los temas centrales para 4 categorías de análisis, que se elaboraron según la generalidad y la consistencia de los relatos, en el torno de formalidad e informalidad, vinculado al aseguramiento o aplastamiento de las garantías de defensa y del debido proceso. Solo 2 adolescentes reportaron no haber recibido tratos duros, crueles y degradantes durante su detención e investigación. Los adolescentes varones denunciaron con frecuencia violencia física y psicológica por parte de los agentes de policía, especialmente de la policía judicial, así como en algunos casos por parte de agentes militares. Existen patrones de abuso aparentemente normalizados y recurrentes, especialmente durante las detenciones, aunque en menor medida cuando los adolescentes se entregan voluntariamente. Durante los interrogatorios, cuando se realizan registros en las celdas y después que ocurren reyetas menores o fugas, los abusos denunciados variaron desde hechos singulares hasta hechos regulares y repetidos. Los agentes de policía utilizaron una combinación de palizas irritantes como gas pimienta e insecticidas, electricidad y asfixia. La policía utilizó diversos métodos de abuso, aunque parece haber una especialización de la policía investigativa, que es la que termina preparando los documentos que sustentan legalmente la acusación del ministro público y de alguna manera determina el resultado final del proceso. La policía a menudo retrasaba el envío de los adolescentes a centros de atención, especializados, incluso después de la sentencia. Los entrevistados reportaron que no se aplican mecanismos institucionales para ejercer peso y contrapesos y al menos minimizar estas prácticas. Se produjo una especie de sinergia policial donde algunos grupos se reservaban la administración de la coerción para construir o sustanciar la causa penal. A varios entrevistados se le manifestaron que desconocían que podían ser trasladados al juzgado en trenes de cercanías y que no querían incomodar a sus madres. Los entrevistados también relataron que fueron presionados para confesar delitos que no cometieron. Además, haber recibido expresiones consistentes de la defensa del Ministerio Público y del juez que todo coincidía para atribuirles la autoría del hecho. En 4 casos, los imputados inicialmente optaron por el procedimiento adversarial, pero debido a que el proceso se retrasó
a la postergación de audiencias, traslado y casos separados seguidos contra coacusados adultos, decidieron admitirlos los hechos para concluir el caso lo antes posible. Buenas noches, mi nombre es Michele Campanelli y luego de haber escuchado las palabras de mi compañero Brewer y mi compañero Andrade, yo personalmente les voy a proporcionar con unos datos que he podido derivar de la lectura llamada Cuando los presos mandan, control informal dentro de la cárcel venezolana. En dicha lectura se proporcionan unos datos cuantitativos acerca de la cantidad de detenidos que han habido durante ciertas décadas en este país. Comenzando por, en la década de los 80, la población carcelaria aumentó de 10.000 a 29.000 presos. Luego, en la década de los 90, la población carcelaria superó los 30.000 detenidos. A finales de la década de los 90, la población carcelaria cayó por debajo de 12.000, un gran avance en mi opinión. Luego, y por último, la población carcelaria ha roto la barrera de los 50.000 detenidos por primera vez en la historia. Ahora debo proporcionar otro tipo de datos, unos datos cualitativos. ¿Y de qué nos hablan estos datos cualitativos? Nos hablan de que los presos han tomado control en gran medida de las cárceles. Y por esta lectura esto se ha identificado como el carro, como un grupo de reclusos armados que emulan al Estado en sus funciones, estructuras y en cierta medida en sus formas y procedimientos. Esto se debe a que el Estado ha perdido mucha fuerza de coacción ante los presos, ya que estos han agarrado mucha fuerza y poder económico y social, social hablando dentro de la cárcel, para controlar todas las actividades que tengan que ver con la distribución de diligencias, comida, dinero y otro tipo de cosas como juegos dentro de las cárceles. Ellos han tomado control completo de ellas. Por ende, la autoridad del carro es indiscutible, ni siquiera en privado. El poder del carro no reside únicamente en su capacidad de coerción. La violencia es un soporte fundamental de su autoridad, pero realmente los que les dan esa autoridad son los propios presos y el Estado, que se sumisan y se someten a dicho poder del carro. Y bueno, como hemos podido observar, la situación en la que se encuentran nuestras cárceles hoy en día en este país es de carácter deprimente, ya que ¿cómo es posible que los presos manden y el Estado no tenga fuerza? Cuando realmente los presos deben estar en la cárcel para luego reinsertarse en la sociedad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Que tengan buena vida. Salud y amén.